Bueno, María José, ongi etorri a Euskadira. Bienvenida a Euskadi. Gracias. Y a Bilbao. Gracias. Un placer estar aquí. María José Cantero López es doctora en Psicología y profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. Su actividad docente e investigadora se ubica principalmente en el área de Psicología del Desarrollo y dentro de esta en el ámbito del desarrollo afectivo-social. Es autora de varias publicaciones sobre vinculaciones afectivas, relaciones padres-hijos y apego. Y es coautora del libro Vinculaciones afectivas, apego, amistad y amor, publicado por la editorial Pirámide. Podría decir más cosas, pero no es necesario. Bien, bueno, yo os voy a decir una cosa. Por último, es especialista en distintos procedimientos de evaluación de la calidad del apego infantil y adulto. Y en estos momentos está trabajando en la revisión de este instrumento de evaluación y en la validación de un cuestionario de apego infantil. María José Sureda de Subichar, tienes la palabra y comenta cuanto antes. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas, también a los de la Sala Yacuria. Quería, en primer lugar, agradecer a la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario y muy especialmente a Eva y a Elena su interés porque yo estuviera hoy aquí compartiendo con todos ustedes pues esta jornada para hablar de la familia y de la importancia de los buenos tratos en la promoción de un desarrollo óptimo y la salud en nuestros niños y niñas. El objetivo que persigo con mi intervención es incidir en la importancia de fomentar apegos seguros en primera infancia como una condición necesaria en la promoción de un desarrollo óptimo. Lógicamente vamos a necesitar más cosas, condición necesaria pero no suficiente. Pero vamos a centrarnos en esa primera condición, que sería esa importancia de fomentar unos vínculos de apego seguro. Voy a intentar de forma muy rápida, con el tema del tiempo ya parece que empiezo estresada a ver si llego al final, pero voy a intentar introducir o clarificar conceptos sobre los vínculos afectivos, delimitando lo que es apego de lo que no lo es. Porque ahí sí que he observado que hay en ocasiones bastante confusión terminológica, para luego pasar un poco a incidir sobre los factores que en mayor medida van a estar influyendo sobre la calidad del apego infantil. ¿De qué depende que un niño sea seguro? ¿De qué depende que un niño sea inseguro? ¿Cómo esa seguridad o inseguridad va a estar afectando a su desarrollo cognitivo, social y afectivo posterior? Y luego mi idea era un poco plantear claves para la detección de niños y niñas que pudieran estar en situación de riesgo, de inseguridad, para que los profesionales que estáis aquí en estas jornadas pues tengáis herramientas que os puedan ayudar en vuestro día a día de cara a detectar esos casos y poder intervenir o asesorar cuando sea posible. Bueno, como decía, vamos a empezar introduciendo conceptos y voy a ir planteando cuestiones a lo largo de mi intervención. Y la primera es, ¿qué necesita un niño? ¿Qué necesita una niña? Íñigo ya lo ha resumido, vamos, fenomenal en su decálogo. Enhorabuena, Íñigo, un placer escucharte. Un niño necesita cuidadores competentes, cuidadores sensibles, que se adapten a sus características y respondan de una forma adecuada a sus necesidades, promoviéndoles ese desarrollo óptimo. Y además estabilidad, lógicamente tienen que ser cuidadores estables. A mí me preocupa esos cambios constantes de cuidador, que sí que pueden estar haciéndolo muy bien, ser cuidadores muy competentes, pero que desde el punto de vista del niño necesitan esa estabilidad en los referentes de cuidado. No olvidemos que el bienestar es un derecho. Es un derecho del menor. Los niños y las niñas tienen derecho al cuidado y a una guía apropiada. Por lo tanto, los responsables de los menores tenemos la obligación de dar respuesta adaptada a esas necesidades, promoviendo ese bienestar, que a fin de cuentas es el objetivo último de cualquier cuidador que se precie competente o sensible, y sería de alguna forma la idea que subyace al constructo de parentalidad positiva del que hablaremos después. Son muchas las necesidades que los responsables de los menores tenemos que cumplir, vamos a pasarlas muy rápida. Tenemos que cumplir las necesidades de tipo físico, biológico de nuestros menores, necesidades de tipo cognitivo, la necesidad de estimulación adaptada a sus características, que exploren, pero donde nos vamos a centrar en nuestra intervención son en las necesidades sociales, las necesidades de tipo emocional. Esa necesidad que todos tenemos
a cualquier edad, de sentirnos queridos, aceptados, valorados, cuidados, protegidos. Y esa necesidad da respuesta al vínculo afectivo de apego. Cuando hablamos de apego, estamos hablando realmente del vínculo afectivo que establecemos con aquella persona, con aquellas personas que nos permiten sentirnos seguros. De hecho, el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas resume muy bien esa necesidad básica que todos nosotros tenemos. Dicen, para que un niño o niña pueda desarrollarse adecuadamente, yo lo incluiría a cualquier edad. Para que un niño o niña pueda desarrollarse adecuadamente necesita cuidados físicos, afectivos, pautas de comportamiento y normas que le hagan sentirse querido, sentirse protegido, sentirse seguro. Pero vamos a delimitar un poquito. Sabemos que es una necesidad básica, pero ¿qué diferencia hay entre un vínculo afectivo de apego y otros vínculos afectivos que establecemos a lo largo de la vida? Todo es apego y últimamente el tema del apego se habla mucho de él, pero me preocupa esta idea, esa posible confusión. Todo es apego, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de vinculación afectiva en términos de apego? Hay distintos vínculos afectivos que establecemos a lo largo de nuestra vida y en su mayoría todos ellos responden a necesidades básicas nuestras. La necesidad de protección, la necesidad de seguridad emocional es a la que da respuesta, la que se corresponde con el vínculo de apego. Pero tenemos otras necesidades. Tenemos la necesidad de afiliación o de pertenencia a un grupo social, de referencia, que responden los vínculos de amistad. La amistad es otro de los vínculos afectivos fundamentales y que da respuesta, insisto, a otra de las necesidades básicas, junto con la de seguridad emocional. Tenemos también necesidades de tipo sexual, a partir de la adolescencia, y ahí estaría implícito todos los vínculos afectivos relacionados con la formación de pareja. Y luego tenemos el vínculo parentofilial, que sería, o el vínculo del cuidador de un adulto hacia un niño, que tendría como finalidad proporcionar cuidados para garantizar ese bienestar y esa protección al menor. De hecho, cuando hablamos de primera infancia, hasta los 8 años, me atrevería a decir, 8 o 9 años, cuando empiezan ya a consolidarse los primeros vínculos de amistad y podemos ya hablar de amistad como un vínculo estable, duradero, dirigido a personas concretas. Porque los niños de 3 años le preguntas quién es tu amigo y te dicen mi amigo hoy es Pepito porque me ha dejado el balón en el parque y mañana es María porque me ha dejado ir a su casa. Por lo tanto, el concepto de estabilidad inherente a cualquier vínculo afectivo no se tiene hasta en torno a los 8 o 9 años aproximadamente, aunque depende del desarrollo cognitivo del niño. Por lo tanto, cuando hablamos de primera infancia, el vínculo afectivo, el único vínculo afectivo que establece el niño a este nivel es el de apego, que se va a complementar con el vínculo parentofilial, con el vínculo de sus cuidadores respecto a él. Por lo tanto, y ya resumiendo, apego es ese vínculo que establezco con esa persona, con esas personas que me van a aportar esa seguridad, ese consuelo, esa protección, aquella persona que yo necesito tener cerca, que su proximidad, que su contacto, que su comunicación me permite recobrar la seguridad perdida en esos momentos en los que me siento mal, en esos momentos en los que me siento totalmente desorientado, desorientada, confusa. Claves para la detección. ¿Cómo podemos identificar nuestros propios vínculos de apego? ¿Cómo puedo yo identificar a mis figuras de apego o puedo identificarlas, por ejemplo, en los cuidadores o en los padres con los que estoy trabajando? Hay una serie de preguntas que me podrían ayudar a hacer esa detección, a hacer esa identificación. ¿Cuáles son las personas cuya proximidad, cuyo contacto, personas de mi entorno, personas significativas para mí, que el hecho de estar cerca de ellas o en contacto con ellas me va a permitir sentirme mejor, recobrar esa seguridad perdida, que son mi base de seguridad? Bueno, pues la pregunta es tan sencilla. Si yo ahora les planteara en este momento, si tuvieran que pedir un consejo a alguien, tuvieran que desahogarse por algún tipo de preocupación, por algún problema, ¿a quién recurrirían? ¿A qué personas buscarían? Probablemente, incluso en ocasiones, nos cuesta encontrar un nombre. Por lo tanto, estamos hablando de un círculo muy privilegiado de personas que son nuestros referentes fundamentales en términos afectivos y en términos de seguridad emocional. Estaríamos ahora en el mundo adulto, en el mundo del apego adulto. Si yo
en este momento me tuvieran que ingresar, tuviera que someterme a una intervención quirúrgica complicada o una situación donde me siento realmente amenazado, ¿qué persona, el estar cerca de ella, me permitiría sobrellevar mejor esta situación? La respuesta a esta cuestión me permite identificar a esos referentes y a partir de ahí poder empezar a trabajar con ellos. Y en el caso de un niño, es mucho más fácil que cuando hablamos del mundo adulto. En el niño, la situación, la pregunta es tan sencilla: si yo quiero identificar los referentes de apego en la etapa infantil, la pregunta es: cuando está malito, cuando se siente mal, ¿a quién busca? ¿Qué contacto es el que necesita para recobrar esa seguridad perdida? ¿Qué contacto prefiere? ¿Quién le va a reconfortar con mayor rapidez? Ahí podemos delimitar quiénes serían figuras de apego principal de lo que serían figuras de apego subsidiarias. Cuantas más figuras de apego tenga un niño, mucho mejor para él, porque cuando no esté disponible una, pues podrá estarlo la otra. Por lo tanto, no todo vínculo afectivo lo es de apego. Y voy a plantear una cuestión, la he planteado centrada en la madre, podría ser en el padre, en cualquier otra figura de apego, el abuelo, la abuela, pero centrando, por ejemplo, en esta figura, ¿puede una madre tener un apego hacia su hijo de 6 años? Es muy habitual escuchar: esta madre está muy apegada. En el lenguaje coloquial, bueno, no hay ningún problema, pero desde un punto de vista más técnico, si estamos hablando de apego como vinculación afectiva que tiene la función de proporcionar seguridad, ¿cuál sería la respuesta a esta cuestión? ¿Puede una madre tener apego hacia su hijo de 6 años? No, no podría. El apego lo tiene el niño. El niño sí que tiene un vínculo de apego respecto a su madre, que es a quien busca cuando él se siente mal. Pero la madre ¿debe acudir a su hijo de 6 años, a su hijo de 3 años cuando ya se siente amenazada? ¿Puede ser un niño su figura de apego? ¿Puede ser un niño su refugio emocional, a quien ella le plantea una preocupación, una inquietud, pide un consejo o se la lleva al médico ante una situación que le angustia? No, lógicamente no. La madre, lógicamente, tendrá sus figuras de apego adultas, tendrán sus figuras de apoyo que le ayudarán a recobrar esa seguridad perdida, pero nunca el vínculo de apego lo debe de establecer con un menor. En el caso ya de relaciones con hijos mayores, sí que podríamos hablar de un apego recíproco. Cuando hablamos de una diada o de una relación cuidador-niño, la vinculación afectiva es recíproca, ambos están vinculados, el uno con el otro, pero la naturaleza de la vinculación es diferente. En el caso del niño es apego, ahí sí que estamos hablando de apego y evaluaremos el apego de ese niño respecto a ese referente adulto, bien sea su madre, su padre, y lógicamente la madre, ¿qué vínculo, el padre, qué vínculo tiene con ese menor? Tiene un vínculo parentofilial, que es el vínculo más incondicional que existe, o por lo menos debería de ser así. Voy a volver atrás. Si se fijan en esta diapositiva, el vínculo parentofilial es el único del cual no sale una flecha. No da respuesta o no debe dar respuesta en una relación adaptada a ninguna necesidad básica del adulto. El cuidado debe ser incondicional, porque si realmente ese vínculo se establece por una necesidad básica del adulto, no estamos bien vinculados en términos parentofiliares y por lo tanto es muy probable que el cuidado que dispensemos no se adapte a lo que el niño necesita, sino a lo que necesitamos nosotros. Bueno, clarificando esos conceptos iniciales que consideraba, bueno, no sé si tenían clara esta idea, pero a mí me parecía interesante compartirla con vosotros, con ustedes. Vamos a plantearnos ahora una segunda cuestión. ¿De qué depende que un niño sea seguro o inseguro? Ya hemos estado hablando, depende largo y tendido a lo largo de la mañana, depende de la experiencia de cuidado, de cómo le cuiden, de cómo esos cuidadores, pues bueno, se adapten a esas necesidades. He seleccionado una definición clásica de los años 70, de los estudios del proyecto Baltimore de Mary Ainsworth, donde pone de manifiesto que la sensibilidad, que en aquella época sobre todo se estudiaba la relación diádica entre bebé-madre, ahora ya se ha ampliado el estudio a otras díadas, bebé-padre,
sobre todo, se está ampliando la investigación en ese campo, pero en los estudios clásicos de los años 70 ya se puso de manifiesto cómo la sensibilidad del cuidador era la responsable, la que promovía esa seguridad tan importante en el desarrollo del niño. Y los padres, por lo tanto, los cuidadores insensibles, cuyo cuidado, cuya interacción con el menor no se adaptaba a sus necesidades, promovían esa inseguridad. Se hace, por tanto, necesario estudiar esa interacción temprana cuidador-niño. Pero, ¿qué es ser sensible? ¿Qué es ser sensible? Porque a nivel teórico, como constructo, claro, padres sensibles promueven niños seguros, qué bien, pero ¿cómo trabajo yo esto en el día a día? Bueno, pues siendo operativos, ser sensibles, yo cada vez que explico esto soy como madre también consciente de la dificultad de percibir, de darte cuenta lo que un bebé, me voy a ir a primera infancia, lo que un bebé necesita, interpretar adecuadamente esa necesidad, seleccionar una conducta de cuidado que realmente se ajuste a esa necesidad que he interpretado previamente, ejecutarla de una forma adecuada y, muy importante, coherencia, ser coherente, ser consistente a lo largo del tiempo. Bueno, ante una situación de interacción caracterizada por un cuidador sensible, que acepta al niño tal cual es, con sus posibles discapacidades, que acepta también las limitaciones que el rol de padre impone en tus vidas. Igual ya no puedo hacer lo que hacía antes, no me puedo ir al cine los jueves por la tarde. Es decir, esa aceptación de las limitaciones del rol de padre, lógicamente va a ser también muy importante a la hora de promover una interacción adecuada y adaptada al niño. Esa accesibilidad, esa disponibilidad va a redundar en esa seguridad, en esa mayor seguridad y en esa confianza tan importante en el desarrollo cognitivo, afectivo, social de ese menor. Y también en su salud, que es donde voy a incidir. Hay numerosas investigaciones, vamos a ver ahora cómo esa seguridad o inseguridad que el niño desarrolla como consecuencia de la experiencia de cuidado que ha recibido, va a estar influyendo en su desarrollo cognitivo y social posterior. Hay infinidad de investigaciones en las últimas décadas que han intentado poner o analizar las ventajas de los niños seguros comparados con los inseguros en distintos ámbitos del desarrollo cognitivo y social. Les he seleccionado alguna de estas ventajas. Por ejemplo, los resultados indican pues, que cuando se comparan en las investigaciones niños que han sido evaluados o diagnosticados con su cuidador principal como seguros comparados con los inseguros, tienen mejores cocientes de desarrollo, mejores cocientes intelectuales, mejor rendimiento académico, superioridad en algunos aspectos del lenguaje, sobre todo el lenguaje expresivo, no tanto el comprensivo, episodios de juego simbólico mucho más prolongados y de mayor nivel. Suelen ser más precoces en el conocimiento de uno mismo, en lo que es el autorreconocimiento visual, cuando decimos a un niño, mírate en el espejo y tócate la nariz, y vamos a ver si toca el espejo o se toca a él. Es decir, suelen ser bastante más precoces los niños seguros en ese autorreconocimiento en el espejo, más flexibles, abiertos, positivos, realistas, como ven, cualidades personales mucho más positivas, favorecedoras de un desarrollo social óptimo, mayor autoestima, empatía. Es decir, leyendo todos estos resultados pensamos, ¿cómo no vamos a promover seguridad en nuestros niños? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Tenemos que hacer, es nuestra obligación hacerlo. Si además hemos visto los estudios, las investigaciones, los resultados que avalan esa relación con aspectos psicológicos del desarrollo cognitivo, pero vamos a ver ahora la relación entre apego, calidad del apego y salud física. Hoy en día, les he citado un estudio clásico de los años 70, pero hoy en día entender la teoría del apego implica entrar, como muy bien comentaba Íñigo, en todo el campo de la neurobiología, la neurociencia, y de hecho el enfoque ahora es mucho más global, mucho más comprensivo y desde mi punto de vista mucho más integrador. Es fundamental, autores como Siegel, Schoufre, Skor ya dejan de manifiesto la clara interconexión que hay entre variables psicológicas y variables neurobiológicas. De hecho, la teoría del apego se la define como una teoría de la regulación del afecto. Todo el mundo de la autorregulación emocional implica trabajar en el campo de la promoción de apegos seguros.
De hecho, se habla de la neurobiología del apego, entendiendo o apareciendo un concepto muy interesante, que es la construcción social del cerebro. Es un concepto de Score que nos viene a decir, como nacemos tan inmaduros, la importancia del entorno familiar, del entorno de cuidado, en el desarrollo cerebral e inmunológico del bebé. Sabemos, todos nosotros sabemos que los 3 primeros años de vida, me voy a centrar de una forma muy rápida porque no tengo tiempo para detenerme aquí demasiado, se consideran como el momento de mayor neuroplasticidad cerebral. Es cierto que ahora los estudios indican que hay cambio más allá de esos 3 primeros años de vida, afortunadamente. Autores en neurobiología lo consideraban incluso un periodo crítico. Yo no me atrevo a llamarle periodo crítico, preferiría llamarle periodo sensible. Es un periodo sensible para la maduración del hemisferio derecho, esos primeros años de vida. De ahí la importancia de centrar nuestros esfuerzos en promover el buen trato y una estimulación adecuada en esos primeros años. Porque realmente, si esto es así, si es el momento de mayor neuroplasticidad cerebral, el hemisferio derecho, muchas de las estructuras cerebrales, conexiones neuronales, tienen que establecerse en este momento. Y es ese hemisferio el responsable del procesamiento de la información socioemocional y corporal, el responsable del estrés, del manejo del estrés. Una sociedad cada vez más estresada y con más problemas de autorregulación emocional. Por lo tanto, centremos nuestro interés en esos primeros años que son facilitadores de esas conexiones neuronales, de la activación o del desarrollo de esas estructuras cerebrales que van a permitir posteriormente esa autorregulación. Pero volvemos a primera infancia. Cuando un bebé está estresado, esto sería estrés en un niño llora porque tiene una necesidad o un estado emocional negativo que él no es capaz de manejar, por lo tanto necesita ser regulado externamente, necesita que el cuidador atienda esa necesidad emocional. En ese momento de estrés, cuando el niño está llorando, se activa, como muchos de ustedes conocen mejor que yo, el eje hipotalámico pituitario adrenocortical y por lo tanto hay una secreción de cortisol. Eso es algo automático. Ante el estrés, el niño va a segregar cortisol. La secreción de cortisol va a tener una repercusión importante si no se regula bien desde el punto de vista de su sistema inmunológico y si no hay una adecuada regulación externa puede que el niño sea más vulnerable a la enfermedad, que es un poco la conexión a la que quiero llegar cuando conecto apego y salud. Si el cuidador es sensible, por lo tanto promotor de seguridad en términos psicológicos, también esa figura de apego, también ese cuidador va a ser un organizador externo del niño ante el estrés. Por lo tanto, en el futuro, el niño va a aprender a regularse de forma autónoma y va a generar esos sistemas de regulación del estrés internos. Se habla mucho, el profesor Alfredo Oliva nos hablará de la adolescencia, de muchos problemas de autorregulación emocional que estamos teniendo con nuestros adolescentes por problemas a la hora de manejar el estrés. Quizá, no lo sé, el problema de base esté aquí. ¿Qué ocurre cuando un cuidador es insensible? Cuando un cuidador es insensible no se adapta a esas características, a esas necesidades del niño, sobre todo en los primeros años de vida, fomentándole o promoviéndole un apego inseguro, esa inseguridad, no sé si mi cuidador va a estar accesible, disponible cuando yo lo necesite. Ese no saber a qué atenerme, esa inseguridad va a afectar, lógicamente, tanto a nivel de salud como a nivel de su desarrollo cognitivo, social y afectivo posterior. Por lo tanto, cuando fracasa el sistema de apego, cuando fracasa el cuidador como amortiguador del estrés infantil, ¿qué ocurre? Que hay un exceso de cortisol en sangre y, por lo tanto, hay una desregulación emocional que puede estar incidiendo en esa mayor prevalencia de conductas de rabia, de agresividad o esa mayor vulnerabilidad a la enfermedad. Por lo tanto, el sistema inmunológico puede llegar a estar afectado como consecuencia de esa situación
de no regular de una forma adecuada al niño. Especial atención en el caso de los niños inseguros de tipo desorganizado. No tengo tiempo de hablar de los distintos estilos de apego, pero no podemos meter en el mismo saco, si me permiten la expresión, todos los tipos de inseguridad. Especialmente importante, especial cuidado con la inseguridad de tipo desorganizado. Hace unos años, desde Sanidad, se me planteó la siguiente petición, la voy a compartir con ustedes. Una investigación que fue subvencionada tanto por Consellería de Sanidad como por Consellería de Educación. Se me planteó lo siguiente: María José, si eres capaz, si puedes, con datos, demostrar que realmente los niños seguros enferman menos, entonces tendrá sentido protocolizar pautas de fomento de seguridad y competencia parental e incorporarlas en atención primaria de salud a los programas, dentro de lo que serían los programas del niño sano, como tenemos en la Comunidad Valenciana. Claro, pero primero demuéstranos que enferman menos, eso significa que habrá menos gasto sanitario, entonces nos interesará incorporarlo. Pues yo que cogí el reto, realmente un reto difícil, que era ver si realmente lo que desde la neurobiología se nos decía, que es esa mayor vulnerabilidad a la enfermedad, realmente podíamos demostrarlo. Entonces, uno de los objetivos que perseguía en esta investigación era conocer o analizar esa relación entre apego. Claro, había que acotar, se decidió con la madre, podría hacerse extensible a otros cuidadores, y salud física durante los 2 primeros años de vida. Por problemas de financiación, de los cuales no vamos a hablar, tenía un tiempo muy limitado, el estudio tenía que realizarse en un año, colaboraron 4 centros de atención primaria de la ciudad de Valencia, 10 pediatras, muy implicados en el tema, y evaluamos durante ese año a 100 diadas madre-hijo participantes, y se consideraron los siguientes criterios de inclusión: que el niño fuera nacido a término, porque claro, la relación con salud, había que controlar variables que pudieran estar influyendo. El niño nacido a término a partir de 38 semanas de gestación, nacido sano en el momento de nacer, para que el tema de salud no se viera influido por algún tipo de patología neonatal, que no hubiera precisado, por tanto, ese bebé en el momento de nacer un ingreso neonatal por patología grave, y se decidió acotar a madres de origen español, porque dado el poco espacio de tiempo del que disponíamos para recoger los datos, era importante la homogeneidad de la muestra para eliminar de alguna forma posibles variables extrañas que pudieran estar incidiendo. Todos sabemos que dependiendo de las culturas hay valores o normas diferentes, todas ellas adecuadas, por supuesto, teniendo en cuenta ese relativismo cultural y ese respeto, pero ante la tarea de crianza hay diferencias. Entonces decidimos, teniendo en cuenta el reducido tamaño muestral al que nos enfrentábamos por la escasa financiación, pues decidimos acotarlo a madres de origen español. No me digas que voy ya mal de tiempo. ¿Oh? ¡Qué susto! Bueno, medimos apego infantil con el procedimiento al uso a nivel internacional para niños entre su 2.º año de vida, la situación extraña de Mary Ainsworth, y salud, en concreto la variable salud. Utilizamos los datos que les voy a presentar. Tienen que ver con 2 variables. Por un lado, tuvimos en cuenta morbilidad, es decir, demanda de atención pediátrica, la frecuencia con que esos niños eran llevados a las revisiones de salud programada del Programa de Supervisión de Salud Infantil de la Consellería, y luego la frecuencia de demanda de consulta pediátrica. Eso por un lado, la variable morbilidad, y por otro lado, los diagnósticos de salud. Hubo un vaciado de las historias clínicas de salud, lógicamente previo consentimiento informado de los padres. Ahí sí que lógicamente se garantizaron todas las normas éticas de recogida de datos, y también con entrevista a las madres para controlar el efecto de pediatra privado, que pudieran llevar al niño a un pediatra privado complementado con lo que sería el pediatra del sistema público de salud. Un dato interesante, el 70% de los niños de este estudio, afortunadamente en población normal, tenían vínculos seguros frente a un 30% de inseguridad. Y dentro de la inseguridad, destacar
el predominio de uno de los patrones, que es la evitación, los niños inseguros evitativos. El 20% de la muestra. Sí que hemos observado un cambio importante en la distribución porcentual de los estilos de apego inseguro a lo largo del tiempo. En la década de los 90, los niños resistentes, los niños ambivalentes, comparados con los huidizos o evitativos, eran unas distribuciones porcentuales más similares. Ahora está cambiando los estilos de cuidado dentro de la insensibilidad y hay un predominio mayor de niños que desarrollan una inseguridad del tipo evitativo. No tengo tiempo de comentarles estas diferencias, pero bueno, quédense con el dato de que dentro de la inseguridad y en población normal está aumentando el patrón A comparado con los otros patrones de inseguridad infantil. ¿Qué resultados obtuvimos? Muy rápido. Los niños seguros acudían, bueno, sus madres, sus padres, los llevaban con mayor frecuencia a las visitas programadas de supervisión de salud infantil, comparados con los niños inseguros, y demandaban menos asistencia pediátrica. Iban menos. Las demandas, lo que es la demanda espontánea, que no se ajustaba al protocolo programado, acudían menos. Por lo tanto, ya era un indicador de que hacían menos uso del sistema de salud público. Y respecto a los diagnósticos de salud, un dato interesante. Los niños inseguros, sobre todo los resistentes ambivalentes, un 8% de los niños de la muestra tuvieron mayor número de patologías respiratorias, alérgicas e infecciosas comparados con los niños seguros huidizos. Por lo tanto, que es lo que tienen en barras en rojo. Y las diferencias llegaron a alcanzar significación estadística, sobre todo con los diagnósticos que tenían que ver con patologías respiratorias del tracto inferior. Neumonías, bronquitis, bronquiolitis. Un dato interesante. Conclusión más relevante que quería compartir con ustedes, que sí que es cierto que parece ser, según estos datos, o que la tendencia de los datos, a pesar de lo reducido de la muestra, estoy intentando ampliar la recogida de datos para poder tener indicadores más precisos de qué está ocurriendo. Dentro de la inseguridad, el subtipo resistente ambivalente parece ser el más vulnerable a la enfermedad. Se excluyó la desorganización porque el porcentaje de sujetos, de niños diagnosticados como desorganizados fue muy bajo, de hecho un 1%, que es un dato muy positivo. En población normal encontramos, bueno, también piensen que hay que firmar un consentimiento informado, que muchos padres pues no quisieron. 10 minutos. Que quizá los padres más implicados pues eran los que lógicamente menos problemática presentaban. Entonces queda abierto el estudio de la desorganización y su relación con los problemas de salud. Bueno, por lo tanto, vistos estos resultados de cómo el apego seguro se relaciona con ese mejor desarrollo cognitivo, parece ser que sí que es cierto que los niños inseguros, su sistema inmunológico puede verse afectado y hay una mayor prevalencia de determinado tipo de enfermedades. Creo que queda demostrado, por lo menos, la necesidad de trabajar estos primeros años de vida. La siguiente pregunta que nos vamos a plantear es: ¿de qué depende ser sensible a la hora de cuidar y de proteger a un niño? Depende de muchos factores, no podemos verlos, de hecho tengo 10 minutos. Es decir, ¿de qué depende el que un cuidador sea sensible y por lo tanto promueva esa seguridad tan importante para el menor? Depende de sus propias características adultas, su historia evolutiva, personalidad, características también del niño. El niño tiene mucho que decir, sus posibles minusvalías, su temperamento, en la red de apoyo, los factores de contexto, estatus laboral de esos cuidadores, relaciones, marco social de referencia, relación de pareja. Es decir, hay infinidad de variables a tener en cuenta y a considerar desde un enfoque más global, más ecológico. Pero como estamos con apego, voy a incidir en una. La historia evolutiva de esos cuidadores es una de las variables que va a estar afectando a la hora de cómo cuida, cómo concibe a su hijo y cómo lo trata.
Por lo tanto, la historia evolutiva de esos adultos cuidadores, que tiene que ver con sus propios apegos infantiles, con sus relaciones de amistad, con sus relaciones románticas, tanto las propias como la de sus padres, su relación de apego actual, con sus figuras de apego principal actual, todo ello va a estar de alguna forma modelando ese modelo mental de relación, ese modelo de apego adulto, ese estilo que todos nosotros tenemos, esa forma de entender y vivir y de actuar con las personas que son significativas para nosotros. Por lo tanto, creo que tenemos una herramienta, que es la evaluación del apego adulto, que nos puede orientar a la hora como un elemento más en la detección de cuidadores que puedan tener algún tipo de dificultad y que necesiten de nuestro asesoramiento. Por lo tanto, la calidad, los cuestionarios de apego adulto nos pueden servir como instrumentos de detección indirecto, lógicamente, como una medida más, de esa sensibilidad e insensibilidad parental. Quería explicarles un modelo teórico del que no tenemos tiempo, simplemente decirles que existen distintos cuestionarios que pueden ustedes utilizar. El cuestionario de experiencias en las relaciones íntimas de Brennan es un cuestionario elaborado fuera de nuestro contexto, adaptado a población española por la Universidad del País Vasco, está la adaptación por Iciar Alonso Arbiol. Es un cuestionario que mide ansiedad y mide evitación en las relaciones adultas y que son las dos manifestaciones de inseguridad por excelencia y que nos puede dar una idea de si este adulto cuidador tiene algún problema a la hora de relacionarse con las personas significativas y, lógicamente, su hijo también lo es. Yo desarrollé, junto con mi compañera Remedios Melero, hace unos años otro cuestionario. Este cuestionario está construido aquí, en población española. Hemos hecho una adaptación recientemente y simplemente comentarles, está a su disposición. Estoy encantada de proporcionarles el cuestionario anterior, está publicado en una revista y pueden, por supuesto, utilizarlo, pero la revisión que hemos realizado recientemente es un cuestionario de 35 ítems que evalúa 4 aspectos de 4 dimensiones del apego adulto y, muy importante, comparado con instrumentos que provienen de otros contextos desarrollados a nivel internacional, en nuestra población algo que nos caracteriza es la escala de rencor, enfado y intransigencia. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Cuando cogemos cuestionarios de evaluación del apego adulto de otros desarrollados en otros países y trasladados aquí, en ocasiones confirmamos la estructura factorial, en otras ocasiones no, pero cuando lo diseñamos desde aquí, el rencor, la intransigencia es una característica de la inseguridad adulta española que, bueno, muy potente. Lo dejamos. Les había planteado algún ítem para que... Soy partidario del ojo por ojo, diente por diente. Soy rencoroso. Si alguien de mi familia o un amigo me lleva a la contraria, me enfado con facilidad. Cuando existe una diferencia de opiniones, insisto mucho para que se acepte mi punto de vista. Lo dejo para la reflexión. Ya para finalizar, que creo que me quedará un minuto. 5. Pues vamos muy bien de tiempo. ¿Qué podemos hacer para promover apegos seguros? Voy a recoger o destacar las palabras del psiconeurólogo Alan Shoufre, ya lo he citado antes en una diapositiva anterior, que nos dicen: en general, los hallazgos longitudinales indican que las relaciones de apego tempranas ofrecen una base crítica para el desarrollo posterior y que el apego seguro funciona como un factor protector contra el impacto negativo de varios factores adversos y factores de riesgo. Por lo tanto, si esto es así, ¿qué tenemos que hacer? Yo defiendo un enfoque de prevención primaria, siempre que sea posible prevención primaria, donde se promueva un cuidado adaptado a las necesidades infantiles, sobre todo cuando hablamos de apego. Insisto que el tema del apego para mí es condición necesaria en la promoción de un desarrollo óptimo, no suficiente. Los niños también necesitan normas, límites, saber a qué atenerse, necesitan otras cosas, pero siempre sobre una base de seguridad emocional es cuando yo puedo ejercer como una figura de autoridad y puedo ir de alguna forma trabajando esos otros aspectos tan importantes para luego manejarse ante la frustración que va a suponer la vida adolescente y la vida adulta. Por lo tanto, considero que
teniendo en cuenta esa primera condición necesaria de ese desarrollo óptimo posterior, los 12 meses de vida, el primer año de vida es fundamental en la promoción de los primeros apegos. El primer apego un niño lo consolida en torno a los 12 meses de vida. Por lo tanto, desde un enfoque de prevención primaria, yo considero ese primer año de vida como el momento clave para dar pautas, no después, cuando ya tienen el vínculo desarrollado. Empecemos por ese primer año de vida o incluso la etapa prenatal y demos ahí esas pautas de fomento de competencia y sensibilidad parental en la promoción de esa seguridad infantil que es tan importante. Por tanto, ¿qué les propongo para el primer año de vida? Creo que está más que justificada la necesidad de ampliación de los programas de promoción de salud. A mí me pidieron en mi comunidad que lo demostrara con datos que realmente los niños con apego seguro usaban menos el servicio sanitario de salud, controlando en la medida de lo posible las variables, y que eran menos vulnerables a la enfermedad física. Bueno, pues todavía estoy intentando demostrarlo mejor, pero en ello estoy. Creo que está más que justificada, por tanto, la necesidad de ampliación de esos programas de promoción de salud infantil, incorporando, como tienen ahí en la diapositiva, el asesoramiento psicológico en atención primaria. Se hace necesario la protocolización de esas pautas y su acceso a población general. Si estamos en un enfoque de salud integral del menor, la salud integral del menor también implica, también se necesita tener en cuenta la importancia de la seguridad emocional, de la seguridad afectiva en su desarrollo posterior y en su salud. Por lo tanto, empecemos por el principio, que sería, bueno, aprovechando los recursos que ya tenemos, pues protocolizar. Les lanzo el testigo para que lo valoren y piensen cuál es la forma de implementarlo, o bien coincidiendo con el calendario de vacunaciones, la última fase de la etapa del programa de control de embarazos. Segundo año de vida, ya hemos protocolizado, ya hemos asesorado, ya hemos incorporado esas pautas en la promoción de ese bienestar de nuestros niños y niñas, en la promoción de su salud, tanto física como mental. Pero ya en el segundo año de vida sabemos que los primeros apegos se consolidan en torno al primer año de vida. Yo puedo ahora sí evaluar. Tenemos instrumentos que nos permiten evaluar la calidad del apego a una edad muy temprana. Por lo tanto, esa detección temprana de niños que ya han desarrollado una inseguridad nos pueden ayudar a reconducir esa situación desde un enfoque de prevención secundaria. Por lo tanto, entre los 12 y los 18 meses de vida del niño podríamos incorporar instrumentos de evaluación temprana de esa calidad del apego. ¿Cuáles? Podríamos, o bien, el procedimiento observacional de la situación extraña. Es un procedimiento observacional donde la información nos la da un niño de 12 meses, 15 meses, que con sus conductas nos explica, nos dice, nos demuestra el uso que hace de su cuidador, si este cuidador es una buena base de seguridad para él cuando se siente amenazado. Es uno de los instrumentos más utilizados a nivel internacional para evaluar la calidad del apego infantil. Y les lanzo un reto, para acabar. Les lanzo un reto. Diseñar un procedimiento de evaluación de la calidad del apego infantil que pudiera ser utilizado en los centros de atención primaria de salud aprovechando las visitas programadas. Uno de los lugares donde el niño más se estresa es cuando va a la consulta pediátrica, es cuando va a la enfermera pediátrica. Y ahí es donde podemos realmente ver cómo le relaja ese cuidador después de esa situación de estrés. Ver el niño que ante esa situación de estrés utiliza esa base de seguridad, tendríamos un diagnóstico de apego seguro, pero en el caso de niños inseguros, pues podría ya ser un elemento de cribado o de detección. Yo les invito a que piensen en esta posibilidad. Si detectamos, a partir de esta evaluación tan temprana, niños inseguros, podemos adaptar nuestro asesoramiento a las características de la insensibilidad asociada a los distintos tipos de inseguridad que puedan presentar nuestros menores. Y creo que con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. A ver, mami, hay preguntas. Un par de ellas, ¿eh?
Sí, lo único, en el Yacuría están muy interesados con la charla y nos han llegado un par de preguntas. Si por aquí hay preguntas también, tenemos compañeros voluntarios, los que van con camiseta amarilla, tranquilamente les hacéis llegar en una hojita la pregunta y la trasladamos a los ponentes. Bueno, desde Yacuría has comentado, María José, la importancia de los primeros 3 años a la hora de desarrollar el apego. Pero nos preguntan qué pasa con los niños adoptados que vienen ya mayores de 3 años o con los niños que están en acogimiento familiar. ¿Cómo se trabaja el vínculo con ellos? Bueno, lo más importante, está claro que vienen con una historia de vida previa, con una serie de dificultades. Estos padres tienen que ser conocedores de la realidad de los niños que acogen o de los niños que adoptan. Lo que necesitan, y sobre todo por el tema del acogimiento, ya no tanto por la adopción, pero en el caso del acogimiento, por favor, entornos estables de cuidado. No podemos estar pasándoles de una familia acogedora tras otra, porque realmente el niño necesita un tiempo para vincularse. Entonces, cuando ya estamos llegando a esa vinculación óptima, los sacamos de ese entorno, los introducimos en otra familia. Por lo tanto, fundamental, un entorno de cuidado estable y, lógicamente, ser conocedor de las posibles dificultades, que esos cuidadores sean conocedores de las dificultades que estos niños tienen y, por supuesto, que podemos trabajar, por supuesto que podemos recuperar. Por eso, la palabra periodo crítico a mí no me gusta, porque parece que periodo crítico implica ya no hay vuelta atrás. De hecho, sí que es cierto que esos primeros años de vida es un periodo sensible para que esas conexiones neuronales, el desarrollo de esas estructuras cerebrales se consolide, pero también con un trabajo, con mucho afecto y con un cuidado competente es posible ayudar a estos niños y desarrollar, y que estos desarrollen o lleguen a consolidar apegos seguros con sus nuevas familias. La primera parte de la pregunta, ¿puedes repetírmela? Que creo... Era el hecho de que las personas adultas también segreguen cortisol a la sangre. Claro, pero en el caso de los niños no tienen capacidad de autorregulación, entonces necesitan desde fuera ser regulados. Si son bien regulados, acaban generando esos mecanismos de autorregulación posterior. En el caso de los adultos, se supone, si han tenido esos cuidados competentes, tendrán las estrategias de autorregulación adecuadas para el manejo de ese estrés. Quizás ese es el problema de la adolescencia, eso es quizá el tema de adolescentes con problemas de autorregulación o adultos con problemas de autorregulación emocional pueda estar ahí, en esas dificultades en los primeros años de vida. Y ahora nos ha llegado, me vais a disculpar, apego o SAP. ¿Qué predomina? SAP. Eso, vale. En una toma de decisión sobre una persona, quiere la sospecha de un cuidador o un educador que existe un síndrome de deserción parental por la presencia clara de un apego a una de las personas a la hora de decir una sospecha. A ver, si es sospecha yo lo tendría claro. Si es sospecha, lo importante a la hora de tomar una decisión es el tipo de vinculación que ese menor tenga con sus 2 cuidadores. Entonces, por supuesto, y más aún si hablamos de sospecha, que no sabemos si realmente se está produciendo esa situación, digamos, de alienación de un cuidador. La opinión que tiene un educador, yo haría una evaluación del apego del niño, con ambos, sí, no e incluso una evaluación del apego de la pareja, El apego entre ellos. Evaluaría el apego, el modelo mental de relación que tiene en este caso la madre y el padre, ambos en la pareja, haría una evaluación individual en el caso de la pareja y luego evaluaría la calidad del apego del niño con ambos y a partir de ahí valoraría. Es imposible la relación entre uno y otro. ¿Qué debería predominar a la hora de la toma de decisiones? Es que la pregunta es difícil, ¿eh? Vaya pregunta, vaya reto. No, además es un tema que me preocupa, del que sí, me preocupa muchísimo. De hecho, le agradezco la pregunta, muy interesante. A ver, tiene que priorizar el menor. Es decir, aquí la clave es el menor. Entonces, yo haría una evaluación de competencias parentales de ambos padres y, sobre todo, depende de la edad del niño, de qué edad hablamos. ¿Tiene en mente un caso concreto?
No es posible, custodia compartida no es posible por el tema de la... Completamente, todos los días. Enfrentamientos constantes. Pues entonces, en estos casos, el cuidador que tenga mejor vinculación con el menor es la decisión que yo tomaría, con independencia que sea la madre o el padre. Es decir, puestos a dar la custodia, si un cuidador, pongamos por caso el padre, sus hijos han desarrollado con él una relación de apego seguro. Y en el caso de la madre, sus hijos tienen con ella una relación de inseguridad, decidiría el que les ha proporcionado esa seguridad en la toma de decisiones, con independencia del hecho de ser la madre o el padre, sino cuál de los dos cuidadores ha promovido en sus hijos seguridad emocional, a ese escogería en el caso de duda. Sería importante valorar también la aparición de parejas que den un apego secundario seguro a esos niños. Parejas, ¿te refieres de la pareja de la madre? Nuevas parejas. Nuevas parejas, pero pensemos que para que el apego se forme en el niño tiene que haber un trato, una interacción muy extensa, de calidad, y se requiere tiempo. Para hablar de apego, yo no me vinculo en términos de apego de hoy para mañana. Necesitamos, para que nos hagamos una idea, en términos de pareja, cuando en una relación de pareja, no podemos hablar de un apego claramente definido hacia la pareja hasta al menos 2 años, 18 meses, 2 años de relación. Primera fase de la relación de pareja, estamos a un nivel más de enamoramiento, pero hablar de apego, de quiero que sea esta persona a la que yo recurro cuando me siento mal, y desbancar dentro de mi jerarquía de apego a otras personas, exige un tiempo. Entonces, a tenor de la pregunta que me hace, ¿cuánto tiempo de relación tienen los menores con la nueva pareja? Porque... digamos 5 o 6 años. Pues entonces sí que utilizaría, en esos casos sí que se ha podido consolidar ese apego del menor hacia la pareja de su padre o de su madre, también haría extensiva la evaluación a la pareja. Igual. Además de, junto con apego, cuidado, tipo de cuidado, hay escalas de competencia parental y valoraría otras muchas cosas. Pero la variable apego del niño fundamental y también la variable apego de los padres. Muchísimas gracias por la contestación y que me ha encantado la presentación. Gracias. Vale. Como la anterior. Vale. Nos ha llegado ya unas preguntitas, pero igual las dejamos para la página web. Nos ha llegado ya la hora de un descansito. A ver, se me ha olvidado antes comentaros una cosa. Estáis muchísima gente aquí del ámbito de la salud. Y bueno, pues nos hemos quedado sorprendidos y gratamente sorprendidos, trabajando juntos. Y también de otras comunidades autónomas, han venido de algunos ayuntamientos, por cierto, de la comunidad autónoma que también estáis y que tampoco os he mencionado antes. O sea que a todos los que estáis, pues nada. Oye, una cosa, son y 21. A menos cuarto tenemos que estar todos aquí. A los compañeros y compañeras que están en Ellacuría, pues que os van a acompañar unos voluntarios y como ayer nos decía el viceconsejero que Bilbao no tiene río, que tiene ría, pues cruzar la pasarela y tomamos todas y todos un café aquí. Eskerrik asko eta la estudiante.